8:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. El doctor Luis Córdoba, académico, experto en seguridad. El licenciado Fausto Camacho, ex consejero del CNE, integrante de Voces por la Democracia. Y el general Juan Carlos Rueda, ex alto jefe policial. Les invitamos para hacer reflexiones de algo que está preocupando en el país, no ahora, no ayer. Recordemos que esto ya fue denunciado en procesos anteriores electorales, la presunta vinculación de la narcopolítica en el Ecuador. Y de esto hay largo trecho que ha ocurrido, porque el país no debe olvidar. Recordamos que para el proceso electoral del 2006, elección presidencial, ya se denunció dineros calientes de las FARC en la campaña del presidente Rafael Correa. Eso quedó tapado, quedó en nada. Y ahora en las elecciones seccionales se ha denunciado esta presunta inyección de recursos en candidatos a los organismos seccionales del Ecuador. Incluso, y con esto quiero empezar, el ministro del Interior, el coronel Juan Zapata, aseguró que tiene datos de inteligencia que vincularían a candidatos en las próximas elecciones seccionales. Por favor, si ponemos el testimonio del ministro Zapata. Mire, nosotros tenemos datos de inteligencia, sin embargo, hay que ser, estos datos están trabajando, existen pruebas contundentes, inclusive en algunas relaciones con candidatos a las próximas elecciones, en zonas fronterizas especialmente, pero en ese sentido, en su momento obviamente se harán estos acondicionamientos que los requiere, pero lo que dice el señor presidente tiene toda la razón. Hoy es el momento histórico para el país, hoy es el momento histórico para la Asamblea, para ver efectivamente de qué parte de la historia estamos, si estamos del lado en el que queremos combatir el crimen organizado y esta nueva dinámica que tenemos con el narcotráfico, porque tenemos que entender, el país tiene que entender que ya no estamos enfrentando únicamente a delincuencia común, los actos terroristas, lo que estamos viendo en el territorio en este enfrentamiento de bandas. Eso dijo el ministro del Interior, el coronel Juan Zapata. Doctor Luis Córdoba, ¿cómo afrontar este momento complejo, crítico, de estos dineros calientes que se presume en esta campaña electoral y también la injerencia de la narcopolítica? Buen día, doctor Córdoba. Muy buenos días, un saludo cordial al general Juan Rueda y al licenciado Fausto Camacho, un saludo cordial también a la audiencia, les agradezco por la invitación. Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar sobre el tema de la vinculación entre el crimen organizado en general y la política, los actores políticos, es que esto no es evidentemente nuevo, no tiene que ver exclusivamente con el gobierno de Correa, viene desde mucho más atrás y tal vez los antecedentes más escandalosos son en el gobierno de León Febres Cordero, en donde ya se denunció la vinculación del propio secretario de la Administración Pública del gobierno de Febres Cordero con el cartel de Medellín, en aquel entonces uno de los más importantes actores criminales en Colombia. Hay evidencias de vinculación del narcotráfico también en el gobierno de Rodrigo Borja, y así podríamos ir destacando algunos elementos que se han ido puesto en la palestra pública durante los últimos años. Por lo tanto, situar este problema como un problema... Si me permite, doctor Córdoba, ¿pudiera precisar el caso del secretario de Administración era quizás Jofre Torbay y el caso de la ID? Exactamente, en el caso de estoy justo buscando el dato para darle con precisión. El caso de Jofre Torbay era precisamente uno de los vinculados con el cartel. Yo les voy a dar en un minutito más, mientras tanto
desarrollo la idea y ya le doy el dato exacto. Pero aquí hay dos cosas que podríamos recordar. Por ejemplo, aquí tengo el dato sobre el tema de, primero, el asesor de seguridad, por ejemplo, Ran Gazit, el famoso asesor israelí que contrató Febres Cordero el Banco Central, y que estaba vinculado a la empresa de defensa sistemas israelí, que era además la que preparaba a los ejércitos de sicariatos de la droga en Medellín. Esto lo denunció la revista Vistazo número 530 del 22 de septiembre del 89. Y en esa misma revista se hace constar el dato sobre la vinculación con el secretario de la Administración Pública del gobierno de Febres Cordero, Joffre Torbay Dassun, que en el periódico de Nueva York, Noticias del Mundo, se estableció que estaba vinculado al cartel de Medellín en calidad de agente financiero para lavar narcodólares. Esto se publicó, repito, en la revista Vistazo 495 del 8 de abril del 98, página 11. Entonces, 98 u 88, 98 en el primer caso es la revista Vistazo. Cuando me refería a Ran Gazit, es la revista Vistazo 530 del 22 de septiembre del 89. Yeah. En el último caso sobre Joffre Torbay, eso se denuncia en la revista Vistazo del 8 de abril del 98. Entonces, lo que me parece que es fundamental para la audiencia y la ciudadanía es que no perdamos de vista el contexto en el que esto se va dando, de lo poco que ha avanzado el Ecuador para crear mecanismos adecuados que permitan hacer un rastreo sobre los circuitos financieros y económicos que alimentan al crimen organizado. Es evidente que hoy la violencia criminal ha llamado las alertas de toda la ciudadanía y de todas las instituciones del Estado, y es evidente que nos encontramos con un desafío mucho mayor por la enorme ola de homicidios que ocurren en la ciudad, de Guayaquil, en Durán, en Esmeraldas, etcétera. Pero eso no nos debe perder de vista sobre qué es lo que hemos dejado de hacer como Estado en todo este periodo para poder asumir realmente una tarea que hoy significa un desafío mayor, porque es poner realmente en discusión si es que vamos avanzando hacia un Estado que claramente podría ser un Estado policíaco que socave las reglas democráticas, o logramos resolver este problema, recuperar el orden público en el marco del orden democrático. Esto me parece que es lo primero. Y lo segundo, el presidente Lasso ha manifestado durante varias ocasiones vínculos con organizaciones narcodelictivas, de políticos, de actores sociales, recordemos en las protestas sociales, etcétera. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha presentado evidencia. Esto es falta de seriedad en un contexto tan crispado como el que vivimos. Manifestar algo, señalar, inculpar, sin tener evidencia documental, testimonial, que permita sostener esto, es realmente poco serio. Pero además es preocupante porque no sabemos si es que no la tienen porque faltan capacidades de investigación por parte del Estado para lograr mapear quiénes realmente están vinculados y de qué manera, o porque es simplemente una argucia de chantaje político para atribuir y alimentar el estado de polarización electoral al que nos quieren conducir. Doctor Córdoba, si me permite, pero si ha habido actores políticos, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, lo ha dicho en más de una ocasión con nombres y apellidos y en provincias específicas, como el caso de Esmeraldas, en donde hay estas presuntas vinculaciones entre los dineros del narcotráfico y el auspicio a candidatos y candidaturas, campañas, específicamente el tema de Esmeraldas y Manaví. Es decir, sí hay señalamientos concretos. Sí, yo me refería a los del presidente Lasso cuando ha atribuido a actores a nivel nacional, pero es evidente que a nivel local existen, y ahí yo quiero hacer también ese matiz. En el Ecuador, las estructuras de crimen organizado han logrado enorme crecimiento porque han tejido relaciones de poder en los gobiernos locales. Si no nos explica, por ejemplo, la minería ilegal que se descubrió en Yamsatsa y Yutsupino, en la provincia del Napo, en donde estaba involucrado desde el gobernador puesto por el gobierno actual hasta los alcaldes de otras listas o de otros grupos políticos, y donde estaban involucrados también actores de seguridad. También lo que ocurre actualmente en el cantón Ponce Enrique.
que según las denuncias de los propios periodistas, en Primicias, por ejemplo, un reporte denuncia que el propio alcalde tiene 2 retroexcavadoras a menos de 10 minutos de su oficina en zonas de minería ilegal, sacando oro. Entonces, no se puede entender ese tipo de ese tipo de situaciones, o las de Zamora, Zaruma, que han sido evidentes y escandalosas también, donde todos sabían que debajo de las casas del centro histórico se seguía sacando minería a vista y paciencia de las propias autoridades públicas y de seguridad. Entonces, es evidente que a nivel local existe este problema, es un problema muy delicado y es un problema que muy poco se ha trabajado para atender, porque no tiene que ver exclusivamente con financiamiento de campañas electorales. Ese probablemente es la parte visible de este gran iceberg, en el que tampoco se ha trabajado adecuadamente, sino que tiene que ver fundamentalmente cómo se está trabajando para hacer inteligencia financiera y empresarial. Porque lo primero que busca los capitales ilícitos es camuflar a través de estructuras empresariales y a través de actividades legales sus dineros para poder licuarlos en la economía formal. Bienvenido al general Juan Carlos Rueda, ex alto jefe policial. Él también dirigió unidades especializadas como la ULCO, recuerdo, hace años. Hay publicaciones, y me remito a las fuentes, como el portal digital Primicias, también Código Video de Arturo Torres, en donde se dio cuenta hace poco nomás la detención de un presunto narcotraficante en España, de apellido Portocarrero, que dice el informe, se encontraba financiando las campañas políticas para las próximas elecciones seccionales de 2023, pues buscaba ubicar actores en lugares estratégicos que le permitieran continuar con sus actividades ilegales a gran escala, vinculado al narcotráfico. Según registros públicos, hasta su detención en España, también apoyaba económicamente a autoridades seccionales que buscan la reelección y a otros postulantes de algunos partidos para los gobiernos descentralizados de varios cantones de Esmeraldas, incluido Muisne y Atacames. Es decir, hay informes, hay reportajes que dan cuenta específicamente de esta presunta vinculación. General Juan Carlos Rueda, muy buen día. Buenos días. Efectivamente, las vinculaciones de las actividades criminales en la economía, en la política, son longitudinales, y creo que los contextos en los que se ha desarrollado esa vinculación se han ido agravando, en parte porque esto se quiere trasladar a un plano político coyuntural. Creo que el crimen organizado es una actividad que degrada la calidad del Estado, degrada la seguridad, degrada las instituciones y tiene tales capacidades de infiltración, de cooptación, tanto de la economía cuanto de la política. Y también hay otros sectores que también a veces trabajan en forma, y puede parecer esto una muy delicada aseveración, pero hay sectores de los medios de comunicación, de organizaciones inclusive, que están destinadas a fines tan elevados y altruistas como la defensa de los derechos humanos, inclusive de la academia, que trabajan en forma tal vez no consciente en función de los intereses del crimen organizado, porque hay tantos recursos que se están movilizando a través de estas actividades que la lucha debe también contemplar estas capacidades, que no son solamente capacidades en el orden criminal, no son solamente capacidades de movilización de procesos de infiltración en las instituciones, inclusive en las instituciones de la justicia, instituciones policiales. Efectivamente tenemos que dar, y ha habido señales fuertes y poderosas que nos han indicado que hay una relación biunívoca entre el crimen organizado, entre esta penetración en la política, que es la más peligrosa,
porque desde ahí se construye la institucionalidad, desde ahí se construyen procesos y mecanismos institucionales que les permiten a los delincuentes, al crimen organizado, tener tal poder o consolidar tal poder que facilitan sus operaciones en todos los ámbitos. Y además se encuentra muchos instrumentos que además a veces hasta lo justifican y desvían el resultado y justifican estos eventos tan desastrosos que en un momento determinado llegan a ser crisis, y el financiamiento de campañas políticas por los narcotraficantes, por los narcoterroristas, no es una novedad, así como en ocasiones se podría haber establecido una relación como la que ha acabado de señalar el señor doctor Córdoba. Creo que también podemos encontrar muchas otras evidencias y cercanas, ¿no? Cercanas, y cuando los volúmenes de apoyo han sido tan fuertes como las que se efectuaron en épocas de estas mafias relacionadas con la red de los Ostaicia, por darle un ejemplo, ¿no? Pero también hemos tenido gente que ha estado participando de organismos de inteligencia en los que hemos participado, obviamente, por el ejercicio de nuestras labores profesionales. Un señor Chauvin que recibía la información de los sistemas de inteligencia y de justicia y de investigación de lavado de activos, y luego esta misma información era trasladada a los narcotraficantes, claro, a los terroristas. Si me permite, general Rueda, él fue viceministro en el gobierno de Correa. Fue viceministro, ¿no? Sí, efectivamente, pero como lo ha advertido el doctor Córdoba, esto no es una cuestión de ideologías únicamente. Obviamente algunos se identifican con mayor fuerza y hay otros que toman decisiones tan radicales como aislar al país en la lucha contra el narcotráfico. Acabo de ver unas entrevistas en las que el Ecuador se trata de integrar a la economía, al mundo como corresponde. El crimen organizado no tiene necesidad de hacer tantos esfuerzos para lograr estos procesos de integración de la economía para buscar el desarrollo. El crimen organizado simplemente los hace porque tiene todos los mecanismos. Tiene habilitadas todas las autopistas de la información, de la comunicación, todos los mecanismos para movilizar mercaderías, recursos y dinero. Y coincido, por ejemplo, en lo que dice el doctor Córdoba plenamente. Creo que hay que luchar contra el bolsillo de los criminales, por decirlo de una forma más común, ¿no? Hay que buscar esos circuitos criminales donde los sistemas financieros han sido vulnerados y son utilizados por el crimen organizado. En esa línea yo creo que las coincidencias van por ahí. Tenemos que aprender. No solamente tenemos que ir contra los grandes alijos, tenemos que ir contra las redes financieras que produce el crimen organizado y contra los niveles de corrupción que se han protagonizado, contra instituciones criminales que están generando violencia, que están generando corrupción, que están generando destrucción de los sistemas democráticos, que están haciendo de nuestros estados fallidos, donde las posibilidades de desarrollo se ven cada vez más limitadas por el temor, el terror que todos tenemos frente a la acción de estas organizaciones criminales. Bienvenido al licenciado Fausto Camacho, ex consejero del CNE, integrante de Voces por la Democracia. ¿Cómo ve usted estas denuncias de vinculación a la narcopolítica? Y quisiera ilustrar, antes de darle la palabra, lo que precisamente ayer el presidente Guillermo Lasso, en su presentación de la reforma de la enmienda constitucional que ha planteado a la Asamblea Nacional para su trámite, en este sentido, por favor. Porque Ecuador el día de hoy libra una batalla
con los mafiosos, con el narcotráfico y hasta con la narcopolítica. Están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales. Eso dijo el presidente Lasso este miércoles en su comparecencia a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve este panorama tan complejo y difícil, licenciado Camacho? Buen día. Buenos días. Tal vez una precisión, el presidente Lasso no ha propuesto una enmienda al respecto de eso, sino está proponiendo una reforma parcial a la Constitución que la presentó el día de ayer. Porque hay una gran confusión entre qué es enmienda, qué es reforma, cuál es la vía de la enmienda, cuál es la vía de la reforma, y si es que va a estar esto o no en la consulta popular, por ejemplo. De hecho, lo que ayer fue a hacer el presidente Lasso, que no fue sino exacerbar las contradicciones entre el Parlamento y el Ejecutivo, pues efectivamente es para proponer con su iniciativa una reforma a la Constitución, que la Corte Constitucional le dijo que la vía no era la consulta popular, porque no era una enmienda, que se trata de una reforma parcial. Y la reforma parcial significa que necesita tramitarse por la Asamblea, obtener 92 votos en el primer debate al menos y 92 votos al menos en el segundo debate. Y solo en esa condición, entonces, aprobado por la Asamblea, hay una necesidad de ratificación del pueblo ecuatoriano por la consulta popular, que sería, en el caso de esto producirse, totalmente distinta a la que será el 5 de febrero. Y entonces, efectivamente, no creo que la intención sea el conseguir aquella reforma, Miguel. Lo que pretende es conseguir justamente exacerbar las contradicciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ningún bien le hace a la democracia del país. Claro, porque la pregunta es, licenciado Camacho, ¿quién gana o quién pierde con esto? El presidente presenta así, y la Asamblea seguramente, esa Asamblea mediocre, que no da respuestas al país, no solo a lo que le plantea el Ejecutivo. Esa Asamblea mediocre dará paso con los 92 votos o simplemente se irá en contra de eso. Pues seguramente se irá en contra de eso, no porque sea mediocre o no, porque no hay un contexto de relación fluida, democrática entre las dos funciones del Estado. Porque ¿acaso lo que el presidente Lasso lo hace ingenuamente? Lo hace con un propósito específico. Y entonces, lo que sí me preocupa, yendo al tema para el cual usted, Miguel, tuvo la gentileza de invitarnos, es las denuncias que propone el ministro del Interior, donde señala la existencia de pruebas concretas de candidatos vinculados a la narcopolítica y al narcotráfico, repitiendo el discurso obviamente de su gobierno, el gobierno del presidente Lasso, pero no nos entrega una sola prueba de aquello y tampoco actúa en política como corresponde. Institucionalmente lo que correspondía es que el ministro, sin hacer tanto aspaviento, ni el presidente, vayan a la fiscalía, pongan la denuncia y muestren las pruebas que dicen tener. Eso es lo responsable para entonces librarle a este proceso electoral de la presencia de esos dineros del narcotráfico financiando la política, y no anunciar algo que se dice tener pruebas y decir que en el momento oportuno, ¿cuándo? Cuando la política determine cuándo es oportuno, porque ahí inclusive se estaría teniendo el riesgo de cometer un ilícito por parte del gobierno y de su ministro del Interior. Ante el conocimiento de la existencia de un delito, es su obligación el hacer conocer a la autoridad competente. No es un ciudadano cualquiera, no es un ciudadano común, es el ministro del Interior, el jefe de una de las ramas, tal vez la más importante en el combate del narcotráfico, pues la Policía Nacional. Y entonces, libre suelto de huesos, hace un pronunciamiento de esa naturaleza que exacerba efectivamente el contexto político electoral, pero no procede como debió haber procedido.
¿Por qué no se entrega esas denuncias al propio Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no se activan los mecanismos que la ley establece en el Código de la Democracia de una coordinación interinstitucional entre la UAPE, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral? Allí están en la ley, pero la ley no es para estar de adorno. La ley, Miguel, es para cumplirla. Licenciado Camacho. En este caso, es el ministro del Interior, porque si no, la lectura que podríamos concluir, estimado Miguel, es que el gobierno está con esta información buscando el mecanismo de cómo establecer un chantaje político. ¿O cuál es el cálculo? Entonces el ministro responde inmediatamente, y concluyo con esto, Miguel. ¿Qué hace la Fiscalía? La noticia del delito está dada. Debió haber iniciado una investigación inmediatamente la señora doctora Diana Salazar, la fiscal general, porque la noticia del delito está, y ya debería estar siendo convocado el ministro del Interior para que entregue las pruebas. E independientemente de lo que haga o deje de hacer el ministro del Interior, la Fiscalía debería estar actuando. Eso es lo que dice la ley, y la ley está para cumplirla, no para que esté de adorno. El licenciado Camacho, usted que fue consejero del CNE, cierto es, lo que usted dice, confirmo, tienen que presentarse denuncias en las instancias legales. Primero, en la Fiscalía para que haga la investigación, reservada, por cierto, preprocesal y procesal legal. Igual al CNE, la UAFE tiene que actuar, pero déjeme contar la historia como bien nos recordaba el doctor Luis Córdoba. Aquí hay largos antecedentes de hechos concretos, por un lado, y por otro, denuncias. Usted recuerda que se denunció, se investigó. ¿En qué quedaría el caso de la presunta financiación para Rafael Correa de las FARC? ¿En qué quedó? Las investigaciones al señor Chauvin, que fue su secretario, que decía el general Rueda, ¿en qué quedó? Eso también es parte del desencanto, porque finalmente quien afecta esto a los ecuatorianos, el desencanto en la institucionalidad, que no responde, y no solo la Fiscalía, el máximo organismo electoral que ha hecho los registros, los aportes de campaña. Esto también tiene corresponsabilidad las instituciones que no han respondido ante ello, licenciado Camacho. Pero por supuesto que sí, y tienen responsabilidad más cuando ya tienen facultades que antes no tenían, porque las facultades que tiene el Consejo Nacional Electoral para la investigación y para armar los expedientes y proponer las causas sean de carácter penal, porque el Consejo Nacional Electoral no puede sancionar por sí mismo. El Consejo Nacional Electoral es una autoridad que administra el proceso, pero no tiene capacidad sancionatoria, cuidado con eso. Tiene la capacidad de investigar y poner en manos del Tribunal Contencioso Electoral cuando se trata de infracciones electorales graves, como por ejemplo el uso de recursos públicos, del uso de recursos mal habidos o provenientes de dinero del narcolavado en este caso, pero no puede sancionar. Tiene que sancionar el Tribunal Contencioso Electoral. Y cuando se trata de elementos penales, entonces tiene que poner en conocimiento de la Fiscalía. Esos son los límites que tiene el Consejo Nacional Electoral en la actualidad. Pero a propósito de lo que usted decía respecto de las cuentas de campaña, ¿no es cierto? El último Consejo Nacional Electoral que juzgó las cuentas de campaña presentadas fue en el cual estuve integrado yo. Año 2008-2011. Averigüe, Miguel, ¿cuántas cuentas de campaña después de esa gestión han sido aprobadas por los diferentes consejos nacionales electorales? El que presidió Domingo Paredes, el que presidió Juan Pablo Pozo, el que presidió Nubia Villasís, el que actualmente preside Diana Atamaín. ¿Dónde están las cuentas de campaña, el juzgamiento de las cuentas de campaña del último proceso electoral? Las cuentas de campaña del proceso electoral del 17, las cuentas del proceso electoral del 14 y del 13, Miguel.
No existe juzgamiento de cuentas de campaña, que son adicionalmente simplemente los reportes que hace cada candidato y dice, he recibido 50, he gastado 49, toditos son iguales, Miguel. Entonces, sí, hay una actitud equivocada que deberían entregarnos una explicación a los ecuatorianos de quienes integran los consejos nacionales electorales. Pero los hechos del narcolavado, de la narcopolítica, del dinero mal habido, etcétera, es un tema esencialmente penal. Y allí la responsabilidad esencial está en los organismos de investigación, llámese esta Policía Nacional en lo fundamental, y la Fiscalía. Lo propio en otro andarivel, las Fuerzas Armadas, y fundamentalmente la Fiscalía General del Estado. Efectivamente. Pongamos las cosas en sus respectivos andariveles, Miguel. Perfecto, muchas gracias, licenciado Camacho. Doctor Luis Córdoba, volvamos a este tema del financiamiento. Aquí hay impotencia frente al combate por falta de acción de la institucionalidad. Con esta confrontación ejecutivo-legislativo, ¿cuánto pierde el país cuando el país quisiera que constitucional y legalmente se apruebe, se viabilice, que aquí haya mayor acción de la fuerza pública precisamente para enfrentar al crimen organizado? Pregunto, por ejemplo, habrá gente, bueno, hay políticos, hay politiqueros que se están oponiendo a la primera pregunta que dice de la consulta popular: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Hay ecuatorianos y algunos actores políticos que se oponen, pero ¿eso es correcto? ¿Cómo confrontar esta realidad en medio del desencanto de la actuación de estos actores políticos, doctor Córdoba? Yo creo que lo primero es ubicando el contexto del discurso que maneja el gobierno sobre la política que está llevando. No se puede entender lo que ocurre con la criminalidad y el crimen organizado, que por cierto son fenómenos distintos, si no se entiende también cómo está la dinámica de las políticas, qué es lo que está haciendo o dejando de hacer el gobierno. Y me parece que lo primero que hay que entender es que el gobierno hace ya varios meses atrás decidió insertarse en la estrategia que ha promovido el gobierno de Estados Unidos de guerra contra las drogas. Y por eso prima una lógica militarista para enfrentar este problema. Por eso en el discurso se escucha un lenguaje belicista todo el tiempo. Lo que acaba de decir en la rueda de prensa del día de ayer es eso, ¿no? Estamos en una guerra, estamos enfrentando a enemigos, tenemos que derrotar a las amenazas. Cuando un problema público se convierte en un problema traducido bajo una lógica militarista, las amenazas solo pueden ser enfrentadas o confrontadas con máxima violencia, con máxima presión. Y esto debilita la capacidad de procesar institucionalmente este tipo de problemas. Por eso es que hemos caído en un discurso absolutamente maniqueo, en donde los buenos están en el gobierno y en el Estado, y los malos están en las calles, en las cárceles, están llevándose la droga. Este discurso de buenos y malos es absolutamente pernicioso, porque impide discutir políticamente los términos de la consulta y le convierte a la discusión en una discusión moralista, moralizante, que evade la discusión sobre las consecuencias y efectos políticos. Lo que acaba de señalar, por ejemplo, el licenciado Camacho, respecto a las deficiencias en la institucionalidad electoral, que ha venido dejando de hacer su tarea para hacer control efectivo sobre los financiamientos de campaña. Podríamos agregarle a eso las deficiencias en el sector de seguridad, en Fuerzas Armadas, en policía, en los propios servicios de inteligencia, que no ahora, sino durante algún tiempo atrás, han venido mostrando grandes fisuras, infiltración y penetración de estructuras criminales y que no han logrado hasta el día de hoy adaptar una estrategia que les permita adecuada depuración de estas instituciones. Entonces, este discurso de buenos y malos no nos está conduciendo a un escenario en el que se construya una estrategia estatal. Primero. Segundo,
la cosa que me parece súper importante destacar es que la impunidad es el principal aliciente para que los fenómenos de criminalidad crezcan. Esto es evidente, esto no hace falta mayor elementos de juicio. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué estamos haciendo como país para resolver la enorme brecha de impunidad que hay en el Ecuador? ¿Qué estamos haciendo? Con la ola de crimen, de homicidios, por ejemplo, solo para dar un dato, la propia DINASED señaló en una de las ruedas de prensa que su tasa de investigación, de eficiencia de investigación, ha bajado a cerca del 30% porque tienen tantos procesos que investigar, tantos homicidios ahora que investigar, que obviamente sus capacidades son menores. Entonces, fíjense, si solo eso es cierto, y si además le sumamos el otro dato que es fundamental, que lo publicó la periodista Manrique de TC el año anterior, de todas las muertes violentas del 2021, cerca del 54% no tienen nada que ver con narcotráfico. Y sin embargo, seguimos hablando de que todas las muertes son vinculadas o eran vinculadas al narcotráfico. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay una enorme brecha de impunidad, no se está registrando adecuadamente lo que está ocurriendo y están apareciendo espirales mucho más peligrosas, como las fosas comunes que ya se detectaron en ciertas zonas de Guayaquil. La propia policía lo hizo público. Fosas comunes, escúchese bien, es decir, donde en huecos se encontraron más de 3, 4, 5 cadáveres enterrados. Entonces, hay un problema enorme de deficiencia en las capacidades estatales. ¿Cómo mejorar eso? Eso se requiere Primero que todo, se requiere reconocer con humildad que la institucionalidad del Estado está permeada y que por lo tanto hay que tomar previsiones. Segundo, se requiere inversión, no para tener solamente más policías o mejores armados, sino fundamentalmente para fortalecer aquellos espacios donde estamos más débiles, que es, por ejemplo, la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico. ¿Cuántos analistas tiene la UAFE? No llegarán ni a 20. ¿Y cómo va con 20 personas a tratar de contener toda la dinámica financiera y económica de una economía dolarizada, donde se mueven capitales que entran y salen sin ningún control? Entonces, es fundamental poner los puntos sobre las íes y saber a dónde apuntar, porque un mal diagnóstico obviamente nos conduce a una doctor Córdoba le preguntaba, ¿y qué piensa de la primera pregunta sobre la extradición de quienes están vinculados al narcotráfico? Correcto. Mire, esta es una pregunta que no va a resolver el problema de fondo. Así es. Ya lo ha vivido el Permítame país, decirle, ni las 8 preguntas, la reforma política no va a solucionar, pero creo que algo ayudará. El país no puede estar sustraído. Lo que Colombia debatía en la época de Pablo Escobar, hace más de 30 años, es preferible una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. O sea, claro, no podemos seguir discutiendo. ¿Cuál es? Miremos el efecto que ocurrió. Cuando se habla de la extradición, primero se habla de reconocer la incapacidad del sistema judicial ecuatoriano para procesar a estos delincuentes. O sea, estamos partiendo de que el Estado es deslegitimar al Estado ecuatoriano, primero, porque estamos diciendo que en Estados Unidos sí se procesan a quienes aquí no somos capaces de hacerlo. Ese es el primer presupuesto con el que se construye. Que sea cierto o no, eso es lo que hay que debatir y eso hay que discutir. Sí. El segundo elemento importante sobre esto es, ¿qué pasa si se coge a un cabecilla de crimen organizado, de una banda narcodelictiva y se le envía a Estados Unidos? ¿Con eso se resuelve el problema de la banda narcodelictiva? ¿Dejarán de traficar droga? Por supuesto que no, pues. Y el ejemplo es el mismo caso colombiano. Ahí se produce el efecto Hidra, que tú puedes cortar una cabeza, pero el fenómeno criminal sigue con otras cabecillas fomentándose. Entonces, estamos tratando de tapar con agua, con paños fríos, los problemas que tienen que ver con una contaminación del cuerpo social mucho más grave. Y por eso es que, fíjese una cosa, Miguel, hasta el día de hoy, ya vamos a cumplir está caminando los 2 años del presidente, y hasta el día de hoy, a pesar de que él aduce que el narcotráfico es el principal problema, hasta el día de hoy no hay una política de drogas en el país. Por favor, ¿cómo puedo yo enfrentar un problema de drogas sin una política explícita de drogas? Eso es una locura, es un despropósito. Esto es lo que no se entiende. Y esto es lo que debilita la capacidad del Estado para comprender. ¿Por qué? Porque no puedo yo criminalizar al consumidor. Si ha crecido el consumidor de droga en el país, que en efecto ha crecido, si ha crecido el consumo, la adicción, ya la OMS ha señalado, es un problema de salud pública.
Y si un Estado no les brinda una contención desde la salud pública para reducir esas brechas de adicción, lo que estamos haciendo es creando más comercio y más mercado para efectivamente, no hay una política de salud pública. General Juan Carlos Rueda, el tema de la extradición, ¿qué piensa usted en la primera pregunta que se plantea en la consulta popular? Yo, mire, creo que, por ejemplo, desde la academia se teoriza y a veces hasta se tiende a justificar las fallas y se tiende a pensar que las instituciones son improvisaciones. Yo creo que hay muchos esfuerzos que se han hecho y que están evidentes. Hay cosas que han logrado las instituciones y obviamente también hay espacios en los que no hemos tenido las capacidades institucionales para resolver los problemas, y en ese contexto que ha marcado un ambiente generalizado de impunidad en todos los órdenes, en el narcotráfico, en el crimen organizado, en los delitos financieros, eso nos deja ver que sí hay una debilidad de los sistemas de justicia. Y yo he operado algunos de los sistemas de los organismos del control social y hemos tratado de articular todos los esfuerzos institucionales para que se lleguen a dar sentencias. Pero así como no se pueden resolver todas las cosas en el ámbito de la discusión, no se pueden resolver en los ámbitos institucionales locales, creemos que la articulación de las capacidades internacionales, tanto de los organismos de control social locales, cuanto de los aparatos de justicia de otras regiones, de otras latitudes, deben convocar a todas las sociedades, a la humanidad, a luchar contra estos fenómenos que están agrediendo a valores fundamentales como la salud pública, como las democracias, como la paz que ha sido alterada por la violencia, como la economía. Entonces, en ese contexto yo creo que se ha dado muestras que instituciones, en este caso como organismos, vamos a poner un ejemplo muy reciente, todos los procesos de corrupción que se han destapado y que tienen el apoyo de sistemas de investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, están dando resultados y nos están dando muestras. Usted ha oído al licenciado Camacho que efectivamente en su época hubo un estudio de las fuentes de financiamiento de las campañas electorales y ahora no tenemos una información desde hace varios años y eso demuestra una debilidad. Claro. Y también demuestra una debilidad de la forma de analizar. Siempre estamos viendo y usted está de acuerdo, sin que sea la solución, la primera pregunta, la extradición. Desde luego que estoy de acuerdo, porque las frustraciones que ha tenido el país, y no lo digo yo, está evidente, todos los medios de información serios que han investigado el problema ven la ineficacia y en unos casos la lentitud, en otros casos la oposición y en otros casos hasta el apoyo de determinados sectores que son, desde luego, son beneficiarios. Y yo creo que dice que no se ha hecho señalamientos, pero sí está evidente las relaciones, las han graficado, relaciones de legisladores, relaciones de personajes que han estado vinculados con procesos criminales, con narcoterroristas. Y obviamente no creo que esto se va a resolver solamente con implementar a las instituciones, que es necesario. Así es. Es necesario a las instituciones, a la UAF, a la policía, a las Fuerzas Armadas, sino que hay que darles instrumentos jurídicos. Pero también hay que integrar esfuerzos internacionales para que el crimen sienta que hay una capacidad supranacional para enfrentarlos. Y esto no quiere decir organizado transnacional. Así es, general Rueda. Licenciado Fausto Camacho, si bien las 8 preguntas, habrá oportunidad para profundizar, lo cual usted es especialista en la reforma política y ha sido claro respecto de esto. En el caso de la primera pregunta, si bien no arregla la extradición, pero no constituiría un avance al menos, aun cuando, insisto, no soluciona el problema. Bueno, lo que usted dice, Miguel, es lo primero que hay que rescatar. No soluciona el problema, entonces es inicuo. ¿Por qué? Miguel, yo hago una pregunta.
el Departamento de Estado o el gobierno norteamericano, ¿cuántas solicitudes de extradición ha planteado sobre ecuatorianos vinculados con el narcotráfico, la narcopolítica, los llamados por el propio gobierno norteamericano, narcojueces, narcogenerales? ¿Cuántos han sido solicitados en extradición? Bueno, pero no tenemos tratado de extradición con el Ecuador. Sí, se han llevado desde Colombia ecuatorianos, se han ido ecuatorianos a Estados Unidos. Acaba de ser pedido de Portocarrero, este presunto narcotraficante que está en España, ecuatoriano, y que ha pedido el Departamento de Justicia de Estados Unidos la extradición. Que yo conozca, al Estado ecuatoriano no le han solicitado. Sin embargo, el hecho de que el señor Portocarrero pueda ser juzgado en los tribunales norteamericanos, ¿en qué resuelve la problemática que tiene el país y la justicia del país? ¿No sería mucho más saludable, Miguel, que el presidente de la República hubiese propuesto vía enmienda una reforma importante para la justicia? No es topada en la reforma propuesta por el presidente de la República la justicia, y la razón fundamental por la que se argumenta la posibilidad de que sea factible la extradición cuando se trata de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado internacional, es para resolver un tema que no somos capaces de resolver en la justicia. Claro, con esa justicia ecuatoriana imposible. Con esa justicia ecuatoriana, que es apoyada por el presidente de la República y su ministro de Gobierno, cuando el mismo juez que devolvió los bienes del señor Norero, entonces ahora dice que la Asamblea es la que debe pedir disculpas a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. El mismo juez, Miguel, aquel juez que fue condenado en su momento por haber devuelto los bienes al señor Norero, ese es el juez que claro, eso es parte... que se buscaron allá en la Concordia para deslegitimar una acción política legítima, más allá de que esté de acuerdo o no, pero legítima, ¿no es cierto?, de la Asamblea. Esos son los problemas de fondo que no se quieren asumir el toro claro, por los cuernos. Así es. Vamos a seguir hablando de esto. Por cierto, esa asamblea mediocre también, que procesa a una mayoría y no a todos, por salvar a la sobrina de un legislador social cristiano. También es una vergüenza, sin informe, porque llegó tarde el informe de la Comisión de Fiscalización. Seguiremos hablando de esto. Les comprometo al doctor Luis Córdoba, al licenciado Fausto Camacho, con todo gusto, y al general Juan Carlos Rueda, de seguir hablando de esto que lastimosamente en el denominador común es esta debilidad institucional en todos los órdenes que no permite avanzar en este combate. Muchas gracias y muy amables. Con gusto. Muchas gracias, muy amables. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, La Opinión Diversa y Libre, en la revista de Opinión Democracia, este jueves. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos a todos ustedes que nos dispensan con su seguimiento un feliz jueves. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. La lucha